Universidad Valle Dorado. La universidad para la gente. Universidad Valle Dorado es una institución formada en 2006 y se transforma, ofreciendo programas adecuados para personas que requieren avanzar en su formación. Flexibilidad. Modelo educativo adecuado para las personas que requieren nuevos métodos y espacios virtuales. Costos accesibles. Apegados a la realidad social. No hay que pagar costos altos por aprender lo mejor. Calidad educativa. Con profesores de alta solvencia académica y práctica profesional. Oferta académica. Licenciaturas. Licenciatura en Administración de Empresas. Licenciatura en Administración de Negocios. Licenciatura en Derecho. Licenciatura en Lengua Inglesa. Licenciatura en Tecnologías de la Información. Maestrías. Maestría en Administración de la Seguridad. Maestría en Derecho Civil. Maestría en Derecho Procesal Penal. Maestría en Formación Docente. Doctorados. Doctorado en Educación. Nuestra propuesta. Calidad de vida profesional. Virtual. Prácticas. Uso de app. Casos. Forma parte de la Universidad Valle Dorado, somos la mejor opción para tu futuro. Nuestra tercera unidad para que no nos gane el tiempo. ¿Y cuáles son los puntos que analizaremos en esta tercera unidad? A continuación los presentamos. Bienvenidos, mi nombre es Justitia, asistente virtual de la Universidad Valle Dorado, VD. En esta unidad intitulada Etapa Intermedia, se analizarán los siguientes temas. 1. Etapa intermedia. 1.1. Esquema de actuaciones previas a la audiencia intermedia. 1.2. Esquema general de las formalidades durante la etapa intermedia. 1.3. Finalidad de la etapa intermedia. 1.4. Fases de la etapa intermedia. 1.5. La acusación. 1.5.1. Escrito de acusación. 1.5.2. Escrito de contestación a la acusación. 1.6. Descubrimiento probatorio. 1.6.1. Principios que rigen la actividad probatoria. 1.7. Coadyuvancia en la acusación. 1.8. Citación a la audiencia. 1.9. Acuerdos probatorios. Disfruten de esta unidad. Estimados amigos, pues bueno, hemos visto el contenido temático de esta tercera unidad. Es bastante amplio, pero bueno, vamos a empezar. La etapa intermedia. ¿Qué finalidades tiene? ¿Cómo se va a encontrar conformada? Muy bien. Es una pregunta importante y vamos a analizar lo siguiente. Esta etapa intermedia tiene una fase de acusación, ¿sale? Tiene la fase de coadyuvancia y descubrimiento probatorio. Continúa con la fase de contestación de la acusación y tenemos la fase de admisión y llamamiento a la audiencia intermedia. Continuamos con una corrección de vicios formales de la acusación. Seguimos con la fase de acuerdos probatorios y de hechos no controvertidos. Vamos a entrar en debate sobre la resolución judicial de admisión de medios de prueba y vamos a concluir con el dictado de apertura a juicio. ¿De acuerdo, compañeros? Vamos viendo cómo se va desarrollando esta etapa intermedia. Seguimos. Aquí vamos. Muy bien. Esquema de actuaciones previas a la audiencia intermedia. 1. A partir del auto de vinculación a proceso, iniciamos con la etapa de investigación. Periodo de investigación será de 2 a 6 meses, prorrogables siempre y cuando pues se justifique la necesidad de esa prórroga. Ok.
Al cierre de investigación, el MP deberá informar al juzgador y dentro de los 15 días siguientes determinar si acusa, sobresee o suspende el procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces, reiteramos. Aquí está nuestra etapa de investigación complementaria. Formulación de imputación, solicitud de vinculación a proceso, plazo constitucional para resolver la situación jurídica del imputado. Ok, renunciamos al plazo constitucional. Ok, tenemos en este caso lo referente a la, abrimos debate sobre vinculación a proceso y concluimos con el debate sobre medidas cautelares, plazo de cierre de investigación. Ok, con esto concluye la audiencia inicial y después de este plazo, vemos que en este lapso de 15 días, una vez concluido el plazo de cierre de investigación, se va a tener que tomar la determinación si vamos a presentar acusación, ok, si en todo caso se va a sobreseer total o parcial, ok, y vemos lo referente, estimados amigos, con la suspensión del procedimiento. Ok, ahí está. Entonces, vámonos a este punto en la cual se va a presentar acusación para continuar con la etapa intermedia. ¿Vamos bien? Ok, seguimos. Bien. Se formula la acusación, bueno, en este caso formulamos acusación y se formula acusación, vamos a continuar con el descubrimiento probatorio. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Seguimos. Ok, estimados amigos. Este es el esquema general de las formalidades durante la etapa intermedia. Ya mencionamos en relación a la etapa de investigación cómo inicia, ya hablamos sobre el plazo de cierre de investigación y ya hablamos las determinaciones que debe de tomar el MP sobre acusar, sobreseer o suspender el procedimiento. Ahora vamos a formular acusación de conformidad con los requisitos que establece el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales y bueno, el juez notificará a las partes lo conducente. ¿Estamos de acuerdo? Bien, se presenta el escrito de acusación y vamos a verificar que se abre este descubrimiento probatorio por parte del MP a la defensa dentro de los 3 días siguientes a la acusación. ¿Ok? Bueno, entonces, en este punto estamos de que la defensa, en este supuesto, una vez de que ya se ha presentado el escrito de acusación como coadyuvante por parte de la víctima u ofendido, ¿sale? Que puede constituirse como coadyuvante en un plazo de 10 días hábiles siguientes de que se haya notificado la acusación de coadyuvante, la defensa podrá dar contestación a la acusación por escrito. ¿Se entiende este punto, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Al Sí. contestar la acusación, podrá hacerlo por escrito dirigido al Ministerio Público de conformidad con el artículo 300
primer párrafo de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Ok, entonces, reiteramos. Vamos a notificar sobre esta acusación a las partes. ¿A quiénes? Vamos a notificar a la víctima u ofendido y a la defensa. Ok, la víctima u ofendido puede constituirse como acusador coadyuvante. Tiene un plazo de 3 días para hacerlo. Y de constituirse como coadyuvante, tiene un plazo de 10 días la defensa para dar contestación a la acusación. Ok, contestación. Muy bien. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Vamos avanzando. Ahí va. Muy bien. Si el acusado no desea contestar por escrito, podrá hacerlo en la audiencia intermedia de forma oral. Es decir, aquí pudiese decir, no contesto, que se llegue a la audiencia intermedia y en esta audiencia intermedia voy a presentar mi contestación de forma oral. ¿Está claro? ¿Sí? Avanzamos. Decimos, en caso de que el acusado conteste por escrito, se va a notificar a la fiscalía y al coadyuvante, ¿sale? Dentro de un término de 24 horas. Artículo 440, último párrafo. Notificado el auto, bueno, ya lo mencionamos, notificado el auto que admite la acusación de coadyuvante, transcurrido el término de 10 días mediante un auto, el juez dictará la audiencia intermedia dentro de un plazo no menor de 30 días, ni exceder el de 40 días. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, ya hemos dado contestación o no a la acusación. A más tardar, compañeros, dentro del plazo de 30 días mínimo y no exceder de 40 días, 30 a 40 días, se va a celebrar la audiencia intermedia. Muy bien. Mi estimado maestro Alan, te escuchamos, por favor. Hola, sí, disculpe, solamente un pequeño comentario para que no les vaya a pasar a ustedes. Que alguna vez están como defensores y les notifican la acusación coadyuvante. Aguas con confiarse de los 10 días, porque el artículo 340 habla que se contarán a partir de que fenezcan los de la asesoría jurídica. Es decir, pasó que una vez el asesor jurídico se constituyó como coadyuvante en el tercer día, pero hubo una omisión y lo previnieron. Desahoga la prevención el siguiente día y hasta el siguiente día le notifican a la defensa. Pero la defensa ya no tenía 10 días, tenía 8 días. Entonces, eso la defensa luego se equivocó y contestó el escrito de forma extemporánea por esa cuestión. Digo, para que es un comentario nada más para que lo tomen en cuenta, porque el código dice 10 días después de que fenezcan los 3 días del asesor jurídico. Entonces, Sí, así lo contabilizó el juez. en este Entonces, caso lo previnieron, ¿no? Y aclaró la prevención, pero así es, en ese tiempo transcurrió 2 días más. así es, pero el juez dijo era obligación de la defensa contar a partir de que se le vencían los 3 días de la historia jurídica y no hasta que te notificaran. Así, Ok, así pasó. O sea, es una cuestión que yo creo que está mal, se pudo haber interpretado de otra forma, pero es una posibilidad para efecto de que tengan cuidado. ok. Muchas gracias, maestro. Está muy bien porque sí, pues mejor prevenir a que esto nos ocurra, ¿no? En ese supuesto, mejor
consideremos los 3 días que fenezca, pues la oportunidad de presentar su contestación como coadyuvante, ¿no? Su escrito de acusación como coadyuvante. Muy bien. Ok. Entonces, hasta aquí vamos a quedarnos y ahorita vamos a celebrar, vamos a continuar con la celebración de la audiencia intermedia. Pero bueno, vamos avanzando, que era lo importante. Entonces, mis queridos amigos, recordando un poco lo que hemos venido platicando sobre la etapa intermedia, recordemos algunos puntos que hemos estudiado. Ok. Entonces, en relación con la etapa de investigación, señalamos que esta tiene una fase de investigación inicial, ok, y tenemos que hay actuaciones procesales que no requieren control judicial y hay actuaciones procesales que requieren autorización de un juez de control, ok, ok. Destacábamos algunas actuaciones como por ejemplo órdenes de cateo, ok, exhumación de cadáveres, ok, el tema referente de inspección de personas que se negaron, ok. Hablamos por ejemplo del tema referente con la toma de muestra de fluidos, cabellos, etcétera, etcétera. Y también, por supuesto, mencionábamos la cuestión referente con intervención de comunicaciones, por mencionar alguna de ellas, ¿de acuerdo? Después platicamos que la fase de investigación complementaria tiene el control de detención en el caso de que tengamos una persona detenida, y aquí tenemos que se puede calificar de legal la detención o de no legal. Ok, tenemos también que podemos iniciar con una formulación de imputación. Le hacemos el conocimiento al indiciado que se está integrando una carpeta de investigación en su contra por la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Después de la formulación de imputación, destacamos el tema referente con la solicitud de vinculación a proceso. Pero en este inter tenemos un plazo constitucional de 72 o 144 horas para resolver la situación jurídica del imputado. Bueno, si nos adherimos al plazo, lo que vamos a tener antes es el debate sobre medidas cautelares. Si renunciamos al plazo, entonces abrimos debate de medidas de vinculación a proceso y posteriormente sobre medidas cautelares. Concluimos con el plazo de cierre de investigación y cerramos con las últimas manifestaciones de las partes, ¿vale? Copia de registro audiovisual de la audiencia. Con esto concluye la etapa de investigación. Y señalábamos, estimados amigos, en relación a este esquema, ok, que aquí tenemos un periodo, ¿vale? De 15 días, una vez que ha terminado el plazo de cierre de investigación,
¿Sale? Para que la fiscalía, en este supuesto, presenta su acusación sobre C, o en su caso se suspende. Muy bien. Ok. Después de todo esto, vamos a tener que es muy importante que en el caso de que se presente la acusación, la va a tener un juez de control, y este juez de control lo que va a continuar es que emplaza a las partes, en este caso, a la víctima u ofendido, y también tenemos, por supuesto, a la defensa. Sobre este punto, la víctima se puede constituir como acusador coadyuvante, y una vez que termine, que fenezca este plazo, la defensa tiene un plazo de 10 días para presentar su acusación. Esta acusación también se puede presentar durante la celebración de la etapa de la audiencia intermedia. Muy bien. Ok. Aquí nos quedamos. Vamos a continuar y veremos lo siguiente. Bien. Ok. Entonces destacábamos a grosso modo. El MP presenta su escrito de acusación, el juez notifica a las partes, se van a manifestar manifestaciones de la víctima, en la cual solicita reparación del daño, se convierte en coadyuvante del proceso, ofrece medios de prueba, señala vicios formales de la acusación, no se manifiesta o se adhiere a la acusación ministerial. ¿De acuerdo? Tenemos la manifestación del imputado. Descubre sus medios de pruebas, se manifiesta sobre acuerdos probatorios, solicita acumulación o separación de las acusaciones y señala vicios formales de la acusación. ¿De acuerdo? Muy bien. Y se realiza el descubrimiento probatorio. Todas las partes van a mostrar sus cartas dentro de esta fase. Seguimos avanzando, mis queridos amigos, y continuamos con que su señoría va a señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia intermedia, se notifica a las partes, se declara abierta la audiencia, la fiscalía presenta exposición resumida de la acusación, se va a manifestar víctima u ofendido. Vamos a continuar y vemos que el acusado o defensor se manifiestan. Si no presentaron escrito de contestación de acusación, van a presentar su acusación de forma oral. Se presentan, y si se presentan incidentes, se abre a debate y resolvemos los incidentes que se presenten. El juez se cerciora del cumplimiento del descubrimiento probatorio, ¿ok? Y después de esto, se van a ofrecer medios de prueba, ¿ok? Van a debatir si se admiten o no estos medios de prueba, se resuelve la admisión o exclusión de estos medios de prueba y concluimos con el auto de apertura a juicio. Muy bien, y se envía al tribunal de enjuiciamiento correspondiente. Se declara
cerrada la audiencia. ¿De acuerdo? Muy bien. A grosso modo vamos a verificar cómo se va a integrar la acusación. Bien, seguimos. Entonces decimos, la etapa intermedia, preparación a juicio oral, depurar hechos que no van a ser controvertidos en la audiencia de juicio, ¿sale? Se va a fijar de modo preciso los sujetos intervinientes y la prueba que va a ser examinada. Entonces, se ofrecen pruebas, se realizan acuerdos probatorios, se excluyen pruebas y se depuran hechos que no van a ser controvertidos. ¿Ok? ¿Cómo se integra esta fase de la etapa intermedia? Se va a integrar de conformidad con el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales de una fase escrita. Ya mencionamos que contiene esta fase escrita. Ahí voy, ¿eh? Ok. Muy bien. Esta fase escrita tiene el escrito de acusación, los actos previos a la celebración de la audiencia, como es el escrito de acusación coadyuvante, y tenemos la posibilidad de dar contestación a la acusación. ¿Ok? Seguimos con la fase oral. Se celebra la audiencia intermedia y concluimos con el auto de apertura a juicio. Artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que contiene el escrito de acusación. Esto va a contener, ahí va. 1. La individualización de los acusados y su defensa. La identificación de la víctima u ofendido y su respectivo asesor jurídico. La relación clara, precisa, circunstanciada de los hechos atribuidos, modo, tiempo, lugar, así como la clasificación jurídica del delito. Si concurriere alguna modalidad de agravante o atenuante, es muy importante que la señalemos. Vamos avanzando, mis estimados maestros, y vamos a tener lo referente con la autoría y participación concreta que se le atribuye al acusado. ¿Ok? Vean cómo le estamos llamando aquí. Acusado. Ya pasamos por distintas fases. Ok. Cuando todavía no formulamos imputación y estamos en la etapa de investigación inicial, la denominación adecuada tendría que ser que es el indiciado. A partir del momento en que nosotros formulamos imputación, ok, entonces ahora vamos a denominarlo como imputado. Y ya en este momento en la cual estamos presentando un escrito de acusación en contra del imputado, en este momento vamos a conocerlo como acusado. ¿De acuerdo? Muy bien. Avanzamos. Bien. Se van a establecer los preceptos legales que se van a aplicar en esta fase. Se señalan los medios de prueba que se van a ofrecer, y si hubo una prueba anticipada que se desahogó en etapa de investigación, bueno, se va a señalar cuál fue esa prueba que se desahogó de forma anticipada, lo referente a la reparación del daño y los medios de prueba que se van a ofrecer para probarlo.
¿De acuerdo, compañeros? Recuerden que es muy importante lo que les dije. En este caso, vamos a hablar de cuando lleguemos a la fase de juicio oral con la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño. Muy bien, vamos avanzando. Y vemos que tenemos también la pena o medida de seguridad que se le va a solicitar, incluyendo en este caso lo que corresponda al concurso de delitos, el ideal o el real, ¿sale? Los medios de prueba que la fiscalía pretenda presentar para la individualización de la pena o los sustitutos de la pena y prisión, de la pena de prisión o suspensión de la misma. Recuerden que el punto número 10 y el punto número, si no más recuerdo, el 8, ok, estos dos puntos, el 10 y el 8, se van a debatir en la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño. Ok, compañeros, ¿se va entendiendo? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, maestro. Ok, muy bien. Vamos a avanzar. Ahí va. Muy bien. Ok. Bueno, si hay una solicitud de decomiso de bienes asegurados, aquí la vamos a hacer. La propuesta de acuerdos probatorios, en su caso, recuerden que los acuerdos probatorios, las partes van a celebrarlos ante un juez de control. Entonces, aquí está el juez de control. Ok. En esta de acuerdos probatorios, señalará los de la fiscalía, el asesor jurídico de la víctima, de constituirse como coadyuvante, y tenemos los de la defensa. Si están de acuerdo, el juez de control, pues los va a autorizar. Muy bien, avanzamos. Y tenemos ahora la solicitud que se aplique para la terminación anticipada de proceso cuando proceda. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros con estos 13 puntos que debe tener su escrito de acusación? ¿Se entiende? Ok, ahí va. Rápidamente, mis queridos maestros, maestras, vamos a ver de forma práctica lo que va a contener nuestro escrito de acusación. Bien, tenemos aquí un número de carpeta de administración. 1/2014, robo calificado, acusado Marcelino Rodríguez Pérez y el ofendido Julio César Monsiváis Sanjuero. Se formula acusación. San Luis Potosí, 24 de noviembre del 2014. En este caso lo está presentando juez, se le presentan a juez de control y lo está presentando el agente del Ministerio Público, licenciado Juan David Ramos Ruiz, agente de Ministerio Público con domicilio para oír todo tipo de notificaciones, el edificio de juzgados de control y juicios orales, ponemos la dirección, ¿sale? Correo electrónico y demás datos. Vamos a continuar. Ok, seguimos. Vemos, por ejemplo, que en este supuesto se señala los fundamentos normativos que verifican la presente acusación y en este caso se ejercita acción penal formalizando la acusación en contra del señor Marcelino Rodríguez Pérez por su intervención en los hechos señalados por el delito de robo calificado, los cuales se encuentran sancionados en los artículos fulanito y sultanito del Código Penal.
en agravio del señor Julio César Monsiváis, sanjuanero. Ok, él es el ofendido. Vamos a continuar. Y vemos ahí, por ejemplo, la individualización del acusado y su defensor. El acusado, Marcelino Rodríguez Pérez, quien tiene 31 años, estado civil soltero, originario en tal dirección. La defensora, la licenciada Claudia Hernández Ibarra, defensora de oficio, con domicilio en, lo señalamos. ¿De acuerdo? Vamos avanzando. Y tenemos ahora la individualización de la víctima ofendido y el relato circunstanciado de los hechos atribuidos a modalidades y su clasificación. Vemos la individualización de la víctima ofendido es Julio César Monsiváis sanjuanero, tiene 33 años, domicilio particular en tal dirección. El relato circunstanciado de los hechos atribuidos, modalidades y clasificación. Entonces, circunstancias de tiempo, modo y lugar y clasificación del delito. ¿Sale? La conducta. Acuérdense, compañeros, que hay una prelación lógica de los elementos de la teoría del delito. ¿Cuál es esa prelación lógica que vamos a poner? Bien, acuérdense, primero es la conducta. Ok, conducta de acción de omisión. Muy bien. Después tenemos en el punto número 2 la tipicidad, la adecuación de la conducta al tipo penal. Como punto número 3, vamos a señalar la antijuridicidad. Ok, conducta contraria a derecho, conducta que lesiona el bien jurídico tutelado por la norma. En el punto número 4, vamos a distinguir el elemento de la culpabilidad. Ok, sobre este elemento de la culpabilidad hay que destacar lo referente con, vamos a mencionar aquí el elemento subjetivo de dolo y el elemento de culpa. En el punto número 5 vamos a hablar de la imputabilidad, la idoneidad de ser sujeto de la norma penal en razón de la edad y en razón de la capacidad. Y como un elemento que va a complementar a todos es la punibilidad, que más que elemento es la consecuencia, es el castigo, es la sanción que prevé la norma penal. Muy bien. Ok. Entonces es muy importante destacar este relato circunstanciado de los hechos y la clasificación normativa del delito. Avanzamos. Ahora vemos relaciones de modalidades del delito que concurriere, agravantes, atenuantes. Ok, la intervención que se le atribuye al acusado y los preceptos legales aplicables. Vamos a ver. Tenemos modalidades del delito que concurriere. En este caso se habla de un robo calificado en virtud de que me dio violencia para su realización. En ese supuesto, esto va a agravar la pena. La forma de intervención es un autor material y directo. Los preceptos legales aplicables al caso en particular, tanto la norma sustantiva del Código Penal como la norma adjetiva del Código Nacional de Procedimientos Penales. Avanzamos y vemos, estimados maestros, lo referente con el ofrecimiento de los medios de prueba que la Fiscalía propone desahogar en la audiencia de
juicio. ¿De acuerdo? Y aquí empezamos con los referentes medios de prueba. Tenemos la prueba testimonial vía interrogatorio. Tenemos también en este supuesto en qué va a consistir dicho interrogatorio. Tenemos ahí, por ejemplo, el ofrecimiento de los medios de prueba. Tenemos la prueba testimonial, como hemos dicho con antelación. En este caso se ofrece el testimonio de Juan Julio César Monsiváis Sanjuanero, con domicilio ubicado en tal dirección. Muy bien. Tenemos la prueba pericial, pero también vamos a ver el ofrecimiento de medios de prueba que se van a ofrecer en cuanto a la reparación del daño, las penas y medidas de seguridad que solicita la fiscalía se le impongan al acusado. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos viendo todos los elementos que va a contener nuestro escrito de acusación, la prueba pericial, los medios de prueba que se ofrecen para la reparación del daño, las penas y medidas de seguridad que se piden se le impongan al acusado. Perfecto, compañeros. Y bueno, después de todo esto, vamos a ver también una solicitud para que se lleve a cabo una solución, una forma de determinación anticipada del proceso. En este caso en particular, ¿qué vemos acá? Decimos que lo que aquí se va a acordar es de que Marcelino Pérez Rodríguez ya no se ha decretado como no se ha decretado el auto de apertura a juicio oral y existe acuerdo previo con el agente del Ministerio Público, con el acusado, y al no existir oposición de la víctima, se solicita que se autorice la celebración de un procedimiento abreviado. Por todo lo anteriormente expuesto, juez de control con residencia en San Luis Potosí, le pido por tener presentada la acusación en contra de Marcelino Rodríguez Pérez. Presenta el agente del Ministerio Público, Juan David Ramos Ruiz. ¿Alguna duda, algún comentario hasta aquí, mis queridos maestros? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Ahora, ¿pregunta todo bien? ¿Sí? Sí. Ok. Ahora vamos a ver más o menos un escrito de contestación a la acusación. ¿De acuerdo? Ahí tenemos el número de carpeta de investigación, ahí tenemos el proemio, tenemos los vicios formales de la acusación, ofrecimiento de medios de prueba que se pretenden desahogar en juicio, y vámonos por partes. Aquí va el número de carpeta de investigación, delito, el imputado, y el acto que estamos realizando en este momento es la contestación a la acusación. Lo presentamos ante el juez de control y lo presenta la defensa, el abogado particular del imputado, con domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en tal dirección, que con fundamento a los artículos 334 y 340 de nuestro código, vamos a dar contestación a la acusación planteada por la fiscalía. ¿De acuerdo? Y empezamos con la contestación a la acusación. En cuanto a los vicios formales de la acusación, deme un segundito. Ok, vamos a ver también los ofrecimientos de medios de prueba que se pretenden desahogar en juicio. ¿De acuerdo? Bien. Después de todos estos elementos, es muy importante también, pues, que señalemos cuáles son los medios de prueba que nosotros estamos ofreciendo.
la testimonial, la pericial, la instrumental, a cargo de quién corre en la prueba testimonial. Ok, muy bien. Vamos a continuar y vemos también los medios de prueba material, acumulación o separación de acusaciones. Aquí vemos, por ejemplo, lo referente a perdón, aquí dice acuerdos reparatorios, pero no, son acuerdos probatorios. Muy bien, avanzamos, mis queridos amigos, y lo vemos de la siguiente manera. Tenemos, por ejemplo, en este caso, la acumulación o separación de las acusaciones, los acuerdos probatorios que en este caso están llegando las partes y los puntos petitorios. Por todo lo anteriormente, ante usted, ser juez, pido lo siguiente. Y bueno, vamos a dar, en este caso, concluido con esta contestación a la acusación. Vamos a cerrar y decimos, tener por presentado en tiempo de forma la contestación a la acusación presentada por la Fiscalía y tener por ofertadas y admitidas los medios de prueba relacionados. Protestamos lo necesario. Y bueno, compañeros, ahí ya tenemos tanto nuestro escrito de acusación como la contestación de la acusación. Más o menos ya tenemos un enfoque general de qué es lo que se está presentando. Y llegamos al descubrimiento probatorio. Artículo 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué vamos a destacar con esto, compañeros? Bueno, dentro de este descubrimiento probatorio, tenemos los documentos que se encuentran en la carpeta de investigación, pruebas periciales, grabación de voz, videos, fotografías, etcétera, etcétera. Esto porque es muy importante. Recuerden lo que hemos platicado con antelación. Las partes que intervienen, la fiscalía, el asesor jurídico de la víctima y la defensa, ¿ok? En este punto, vamos a ver que la fiscalía ha presentado su escrito de acusación. La defensa, el asesor jurídico de la víctima se ha constituido como acusador coadyuvante y tenemos que la defensa ha dado contestación a la acusación. En relación a la prueba que ofrece la fiscalía para ser desahogada en juicio, para ser desahogada en la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, ok, se les va a hacer del conocimiento a sus contrapartes, ok. Y en este sentido, bueno, ellos a su vez también las pruebas que ofrezca la va a conocer también la fiscalía y la defensa respectivamente. Aquí no hay ocultamiento. Aquí se abren las cartas de lo que vamos a desarrollar dentro del juicio. Muy bien. Avanzamos y decimos que los principios que rigen a la actividad probatoria son los siguientes. 1. La necesidad de la prueba. Ok. Si yo presento mi teoría del caso, pues esta se va a soportar en circunstancias de tiempo, modo y lugar, elementos fácticos, pero también, por supuesto, tenemos que tener los fundamentos normativos con la cual voy a sustentar mi acusación y, por supuesto,
los elementos probatorios. No basta con que lo diga. Hay una necesidad de demostrar mi pretensión ante el órgano jurisdiccional. Entonces tenemos que mostrar materialmente la veracidad de los hechos que estoy presentando. Muy bien, avanzamos y vemos ahora la prohibición que tiene su señoría de aplicar un conocimiento privado. ¿Esto qué significa? Bueno, en este sentido, su señoría no pudiese tomar un conocimiento de lo que él piensa, de lo que él cree, de lo que él considera. No, tiene que ser en base de elementos materiales, en base de elementos que demuestren que justifiquen la pretensión de las partes o sus excepciones. ¿Se va entendiendo? No es lo que él crea, es lo que materialmente le demuestren, porque si no, imagínense qué peligro sea lo que él considere, lo que él piense, ¿no? Avanzamos y decimos también, es importante cómo se adquiere la prueba. ¿Recuerdan que ya hablamos de la cadena de custodia, mis queridos maestros? Sí lo recuerdan, ¿verdad? Es muy importante lo que mencionamos nosotros en relación a este punto, porque prácticamente no llevar las cosas en este orden que estamos presentando, compañeros, pues tiene una consecuencia importante. Y ahorita vamos a ver algunos casos muy particulares. ¿Dale? Ahí va. Por ejemplo, está el caso de O.J. Simpson. Ok. En este caso, hubo muchas pruebas que, aunque tenían relación con los hechos, se obtuvieron de forma ilícita porque no hubo un control judicial. Es decir, la fiscalía no tenía por qué realizar una inspección en el domicilio de O.J. Simpson si no tenía la autorización de un juez. ¿Bajo qué conducta temeraria la fiscalía llega al domicilio de esta persona y empieza a realizar su investigación? ¿Se comprende? ¿Sí? Muy bien. Entonces recuerden, es muy importante la preservación, el procesamiento, el traslado, el análisis, almacenamiento y la presentación para su desahogo en juicio oral. Si nosotros no tenemos esta pulcritud en nuestra teoría del caso, si nosotros no cuidamos cómo se presenta toda esta prueba, pues bueno, podemos encontrarnos con la teoría del fruto del árbol envenenado, que a continuación vamos a verificar. Muy bien. Hasta aquí vamos bien entendiendo los temas que se exponen, mis queridos maestros. ¿Sí? Sí, Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Vamos a avanzar. Ahí va. ¿Qué más tenemos? Bueno, también tenemos la cuestión de la contradicción de la prueba. Maestro Alan, te escuchamos. Sí, maestro, más brevemente. Por ahí, alguna vez hubo un caso que llevamos en mi experiencia profesional, donde la contraparte señaló que no se había respetado la cadena de custodia. Nosotros somos historia jurídica y tenían razón. Y el juez en un primer momento invalidó las pruebas, pero en amparo sí se pudo revertir esa situación, pero sí le disminuye el valor probatorio. Es decir, no las excluye cuando no se cumple con la cadena de custodia, por lo menos depende de cada caso, pero sí pone en duda su fiabilidad y le resta valor probatorio. Es lo que concluyó el tribunal colegiado, maestro. Muchísimas gracias. ¿Ha escuchado usted un caso en general? ¿Cómo se llama este caso? Dejen recuerdo.
Es el caso Menéndez, ajá. Es este caso que ahorita está muy en boga en Netflix. Este caso, porque lo que se argumentó por parte de la defensa es de que ellos habían confesado su crimen ante su psiquiatra, ¿sale? Es decir, ni siquiera estaban en investigación, sino simplemente como que les pesaba tanto lo que habían hecho que lo confesaron ante su psiquiatra. Y un día la esposa de este escuchó esa confesión y de alguna manera pues se presentó ante la fiscalía. Al final de cuentas, sí se acusaron, sí se acusó, ¿sale? Pero, pero bueno, este, en este supuesto, a lo que quiero llegar es mucha atención con lo que aquí manifestamos. ¿Por qué? Porque cómo se obtiene es un tema muy delicado, es un tema crucial. En este caso, el jurado consideró que eran culpables. Si bien es cierto, fue una prueba circunstancial, había otros elementos que así lo verificaban, pero tengamos mucho cuidado de cómo adquirimos la prueba. Y también, por supuesto, la cuestión de la contradicción de la prueba. Es decir, ya dentro del desarrollo de la audiencia, vamos a tener lo siguiente. Tribunal de enjuiciamiento. Ok. Vamos a desahogar las pruebas de la fiscalía. Ok. Si se constituye como acusador coadyuvante del asesor jurídico de la víctima y también de la defensa. Y a su vez, ok, va a haber una contradicción entre las pruebas que presenten cada una de las partes, lo que habrá lugar con un tema de interrogatorio, ok, y un contrainterrogatorio, ¿vale? ¿Se comprende? Muy bien. Después destacamos la cuestión de la publicidad de la prueba. Se va a hacer en audiencia pública ante el tribunal de enjuiciamiento y va a estar público presente al momento de que se está desahogando la prueba. Y tenemos, por supuesto, la inmediación, la dirección de orquesta que va a llevar el tribunal de enjuiciamiento por conducto de su presidente. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿Se entiende? Muy bien. Vamos avanzando, mis estimados amigos, y bueno, vemos lo siguiente. Ahí va. Ok. Entonces, el Ministerio Público presenta copia de los registros de la investigación y el acceso a las evidencias materiales. La defensa, por su parte, la copia de los registros con que cuente, pero solo los que va a ofrecer como medios de prueba en la fase de juicio oral. Y por lo que respecta a la coadyuvancia de la acusación, artículo 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la realiza la víctima ofendido mediante escrito. Señala los vicios formales de la acusación y pide su corrección. Solicita el pago de reparación del daño y cuantifica el monto y aporta los medios de prueba que estime necesarios para la acusación. ¿De acuerdo? Bien. Artículo 337 del Código Nacional. Vamos a indicar lo siguiente. Bien, decimos, el juez de control va a señalar fecha en la que va a tener verificativo la audiencia intermedia en un plazo que no puede ser menor de 10 días ni de 20 días para el descubrimiento probatorio
de la defensa. El artículo 342 nos indica lo siguiente. En este caso, la audiencia intermedia va a seguir las siguientes reglas. Será conducida por el juez de control, se desarrolla de manera oral, tenemos la presencia del permanente del juez, la del defensor y la del Ministerio Público. ¿Ok? Llegamos a los acuerdos probatorios que vamos a celebrar las partes, artículo 345 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se lleva a cabo entre el Ministerio Público y el acusado. No debe existir oposición fundada de la víctima o ofendido. Su principal objetivo es aceptar como probados hechos o circunstancias y el juez de control debe autorizar este hecho, este acuerdo probatorio que las partes han celebrado. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí, compañeros? ¿Alguna duda, algún comentario con todo esto que venimos exponiendo? Todo excelente. ¿Sí vamos bien? Ok, mi estimado maestro Juan, te escuchamos. Muchas gracias, maestro. Yo quisiera comentar lo siguiente. Tengo entendido que cuando se lleva un tema de un acuerdo probatorio, prácticamente no queda registro de esta persona, ahora sí que no queda con su antecedente penal. Y si él en una determinada circunstancia eligiera lo que es el procedimiento abreviado, ahí sí queda con antecedentes penales. Es lo que yo tengo entendido al respecto del acuerdo y lo que es un procedimiento abreviado. ¿Es cuánto, maestro? Bueno, en relación del acuerdo probatorio que celebran las partes, acuérdese cuando lleguemos a la fase de juicio oral, lo único que sí va a manifestar en este caso el juez que preside la audiencia es los acuerdos probatorios que las partes hubieran llegado en la fase intermedia. Nada más para dejar constancia de pues que esos acuerdos pues no serán materia de debate en esa audiencia de juicio oral. Nada más, pero de ahí en fuera, pues sí, efectivamente. El objeto particular es que las partes lo han aceptado, no existe oposición fundada de la víctima o ofendido, y bueno, si llegan a ese acuerdo, pues el juez lo va a autorizar, ¿verdad? Como un acuerdo, pues de alguna manera que un hecho ha sido probado, que una circunstancia que no se abrirá debate cuando lleguemos a juicio oral. Mi estimado maestro Rafael, te escuchamos. Gracias, maestro. He tenido la fortuna o la poca experiencia de estar en dos, tres audiencias y hay veces o en ocasiones que el mismo juez, antes de vincular a proceso, pregunta si ya hay un acuerdo a reparatorio o antes de empezar la sesión para entonces agilizar la audiencia o evitar más tiempo y que sea engorroso. Eso cuando es una persona física, pero cuando es una persona moral es un poco más tardado porque sí lo ha dicho él, todos los acuerdos probatorios en uno solo no puede haber. Hay jueces que dicen, tenemos que ver cuántos acuerdos vas a dar o si en uno solo está de acuerdo la persona imputada o la víctima también, si están de acuerdo en uno solo que sea el acuerdo reparatorio. Cuando no es así, cuando son dos o tres, entonces el juez dice, no, vamos a ver la vinculación o en la otra audiencia, la, ¿cómo le dice él? La consecutiva o la siguiente, hay veces que sus términos para ver cuántos acuerdos van a presentar ambas partes. ¿Es cuánto? Ok, sí, efectivamente. Acuérdese que el momento en la cual se va a presentar este acuerdo probatorio es en esta fase intermedia, principalmente ahorita que lleguemos a esta retroalimentación y analicemos lo que va a ocurrir, pues hemos platicado que una vez que se han
resuelto, se presentan las excepciones procesales, se presentan los identes, se resuelve y entonces vamos a abrir debate sobre los acuerdos probatorios. Acuérdese que en este punto la fiscalía lo presentó en su escrito de acusación y también, por supuesto, la defensa. Para que se autoricen, no debe acreditarse la oposición fundada y motivada de víctima o ofendido. Pero bien, ahorita platicamos muy bien. Mi estimada maestra Rosalba, te escuchamos. Maestro, oiga, no nos estamos confundiendo en cuanto al acuerdo reparatorio y el acuerdo probatorio. Es diferente, ¿no? Porque Bueno, veo el que están acuerdo, hablando sí. sobre un acuerdo reparatorio, pero ahorita es acuerdo probatorio, algo que sí sucedió, que estamos de acuerdo, que sí sucedió así el hecho, el lugar, la fecha, la hora. ¿No nos estamos confundiendo un poquito en este aspecto? Mire, bueno, a ver, sí, efectivamente, el acuerdo reparatorio que usted me indica hace referencia a una salida alterna al proceso. Es ese acuerdo que van a llegar, en este caso, las partes, y este acuerdo lo van a celebrar ante la fiscalía en el supuesto de la fase de investigación inicial y si el cumplimiento es inmediato, o ante el juez de control cuando ya se judicializó la carpeta o en todo caso cuando el cumplimiento es diferido. Esa es una salida alterna, el acuerdo reparatorio. Y el acuerdo probatorio que usted bien indica, esto va a desarrollarse durante la etapa intermedia. Las partes, pues en el escrito de acusación de la fiscalía, pues presenta los acuerdos probatorios que va a ofrecer y a su vez también cuando da contestación la defensa presenta una propuesta de acuerdos probatorios. Se abre debate en audiencia intermedia y se va a resolver si se admiten o no dichos acuerdos probatorios. En este supuesto, autorizándolos el juez de control, pues van a ser hechos, van a ser pruebas que no van a ser controvertidos cuando lleguemos a juicio oral, porque las partes han llegado, como usted bien lo indica, a un acuerdo sobre ese elemento probatorio en particular o ese hecho que no va a ser controvertido. Efectivamente, mi estimada maestra Rosalba. Gracias. ¿Sí? Muy bien. Ok. Iniciamos entonces.